¿Quién recuerda de qué comenzamos a hablar hace 8 días? Bueno, de los que estuvieron. De la confianza en el Señor. Pero también hablamos de que hay momentos en la vida en que no es tan fácil confiar en Dios, en que se hace difícil creer y confiar en Dios. ¿Sí ha pasado usted por esos momentos de la vida en los que creerle a Dios y confiar en Dios no se hace tan fácil? Es difícil, ¿cierto? Y existen muchas cosas que lo pueden llegar a poner difícil. Y hace 8 días hablamos de 2 de ellas. Hablamos de cuando vemos mal ejemplo y mal testimonio en aquellos que dicen ser cristianos y aún en líderes, ¿cierto? Cuando vemos mal ejemplo y mal testimonio en aquellos que dicen ser seguidores del Señor, nos podemos llegar a desanimar un poco en creer en las cosas de Dios, ¿cierto? Pero frente a eso hablábamos de 3 verdades importantes, ¿no? La primera de ellas, ser cristiano no es ser perfecto, ¿cierto? Ser cristiano no es ser perfecto. Pero eso tampoco lo podemos llevar al extremo entonces de que podamos hacer lo que queramos y no hay problema, ¿no? Pero tampoco nos podemos ir son 2 extremos peligrosos. El extremo de pensar que ser cristiano es ser perfecto, ¿cierto? Que no es real, ¿cierto? No es, o hay alguien perfecto acá. Ninguno de nosotros, ¿cierto? Ninguno somos perfectos acá, ¿cierto? Pero está el otro extremo que también es peligroso, ¿no? El extremo de, bueno, como entonces ser cristiano no es perfecto, entonces puedo desordenarme y puedo hacer lo que quiera, ¿no? No, ese es otro extremo que no es sano. Entonces ser cristiano no es ser perfecto. Es alguien que está siendo perfeccionado y cambiado por el Señor. Eso somos nosotros. Pero también hablábamos que frente a los malos testimonios, los errores de las personas son responsabilidad de las personas. Eso no es lo que es Dios, ni lo que Dios enseña. Entonces debemos separar una cosa de la otra, ¿cierto? Los errores de los hombres son responsabilidad de los hombres. No es lo que Dios es, ni lo que Dios enseña, ni lo que el Evangelio en verdad y en su esencia es. Y en tercer lugar, la vida cristiana trata de seguir, aprender y ser más como Jesús. Por lo tanto, el modelo que todos nosotros debemos de mirar y debemos buscar imitar es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo, ¿cierto?, que todos tenemos como referencia. Pero también hablamos de otra situación que muchas veces nos puede hacer difícil confiar en Dios, y es cuando parece que Dios no responde a nuestras oraciones. ¿Ha pasado usted por eso? Momentos en los que usted le ha pedido a Dios por algo y parece que Dios no le ha escuchado, Dios no le responde, y ahí muchas veces podemos caer en desánimo, ¿cierto? ¿Y qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer cuando parece que Dios no responde a nuestras oraciones? Bueno, lo primero que debemos recordar es que la oración no es un medio para que Dios haga lo que yo quiera, sino que es un medio para yo aprender a descansar, a confiar y a descansar en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiera y tenga determinado para mi vida, ¿cierto? Entonces la oración no es un medio para que Dios haga lo que yo quiera, sino es un medio para aprender a confiar y a descansar en lo que Dios quiera hacer en mi vida. En segundo lugar, Dios siempre tiene un propósito en lo que permite en nuestra vida. Por tal razón, cuando Él guarda silencio, por algo lo hace, para algo lo hace. Y confiamos en quien Él es y no en lo que sucede
o en lo que pasa a nuestro alrededor. Confiamos en el carácter de Dios, bueno, justo, santo y misericordioso. Y en tercer lugar, hablábamos que nuestro mayor gozo y alegría no puede estar en lo que Dios nos da, sino en Él. Si lo tenemos a Él, aunque a veces las cosas sean duras, debemos recordar que Él es nuestro mayor tesoro, que Él es nuestra mayor bendición. Así las cosas muchas veces no sean tan fáciles. Y bueno, eso es como un pequeño recorderis de lo que vimos hace 8 días. Y hoy vamos a mirar 2 situaciones más en las que creer en Dios y confiar en Dios no puede llegar a ser tan fácil. Y quiero hablar o quiero contarles, en alguna oportunidad escuché a alguien decir: yo estuve yendo a una iglesia cristiana por algún tiempo, pero no sentí nada. No sentí nada. Y por esa razón dejé de asistir más, porque no sentí nada. O cuando usted quizás viene a una reunión y de pronto usted dice: fui a esa reunión y no sentí nada, no me conecté. Cuando esto pasa, muchas veces podemos llegar a desanimarnos, porque ponemos los sentimientos y las emociones por encima de la razón y por encima de lo que es correcto. Evaluamos todo a la luz de lo que sentimos y no de lo que es verdadero y de lo que es correcto. Quisiera que miráramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 9 versículo 23, acerca de lo que el Señor Jesús habló de lo que implicaba seguirlo a Él. Lucas 9, 23. Dice así Lucas 9, 23. Decía entonces a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ustedes encuentran en este versículo que el Señor Jesús promete a aquellos que lo van a seguir que todo va a ser chévere, que todo va a ser bonito, que todo va a ser agradable. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué encuentra usted ahí en lo que el Señor habla? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que el Señor nos está mostrando aquí es que seguirlo a Él muchas veces no se va a sentir bonito, muchas veces no se va a sentir agradable, muchas veces no vamos a estar llenos de alegría, de gozo, de felicidad. Muchas veces vamos a estar afligidos, muchas veces vamos a estar en tribulación, muchas veces vamos a estar en angustia. Por esa razón, el Señor nos invita y nos ayuda a entender que para seguirlo a Él no podemos depender de nuestras emociones o de nuestros sentimientos. Para seguir al Señor, Él quiere que nosotros lo hagamos desde el compromiso y desde las convicciones. Amén. Desde el compromiso y desde las convicciones. Porque cuando nosotros nos basamos en seguir al Señor desde los sentimientos y desde las emociones, vamos a ser como las olas del mar, que van y vienen, inconstantes, porque así son nuestras emociones, así son nuestros sentimientos. ¿Cómo son? Son cambiantes, ¿cierto? Un día estamos
alegres, emocionados, otro día estamos tristes o airados, ¿cierto? Así son nuestras emociones. Y nuestro caminar con el Señor no puede basarse ni puede sostenerse por las emociones, sino debe ser por un compromiso de seguirlo a Él sin importar lo que venga, sin importar lo que pase, sabiendo que Él es la mejor elección y el mejor camino que nosotros podemos tomar. Nuestras emociones no son confiables. No las podemos negar, pero tampoco podemos ocultar, tampoco podemos confiar en nuestras emociones y sentimientos para que sean ellos los que fundamenten nuestro caminar con Dios. Debe ser el compromiso. Muchas veces no vamos a sentir nada, pero Dios no solo está buscando que sintamos cosas. Dios está buscando que aprendamos cosas, que creamos verdades que nos van a cambiar la forma de ser y la forma de vivir. Dios no viene para hacernos sentir solamente cosas. Ciertamente hay momentos en los que Él nos puede hacer sentir cosas maravillosas, extraordinarias. Pero nuestra fe no se puede basar en nuestras emociones o sentimientos. Nuestra fe se tiene que basar en la verdad de quien es Dios y de lo que Él dice para nosotros. Así muchas veces no sintamos tan bonito, tan agradable, pero tenemos que evaluar y mirar las cosas con Dios a la luz del compromiso. ¿Cuántas veces usted en su trabajo, en su negocio, en sus actividades, no ha querido muchas veces seguir adelante? ¿Sí le ha llegado a pasar eso? En su trabajo, en su negocio, usted a veces se siente cansado, a veces por los problemas se siente desanimado, pero ¿qué es lo que lo mueve a seguir adelante? El compromiso que usted tiene con una causa, el compromiso que usted tiene con esa situación. Y así mismo Dios quiere que nosotros lo sigamos, no por lo bonito que sintamos, sino por el compromiso que tengamos con Él de seguirlo y de estar con Él y de serle fieles a Él, a pesar de lo que podamos vivir, a pesar de lo que podamos atravesar. Por eso el Señor habla acá, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muchas veces, y no hablamos aquí de negarnos a las cosas buenas, no es que Dios nos restrinja de todo, no. El Señor está hablando aquí de negarnos muchas veces a esos sentimientos y a esos deseos equivocados que muchas veces surgen dentro de nosotros. Y luego dice, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cierto? Hay un tema de sacrificio. El caminar con Dios implica sacrificio, implica esfuerzo. No podemos llegar a pensar que caminar con Dios es fácil. Caminar con Dios implica esfuerzo e implica sacrificio. Y por eso, si no hay compromiso en nosotros con una causa, en este caso con la causa del Señor, no vamos a permanecer y no vamos a seguir adelante con Él. Hoy Dios nos anima para que lo sigamos, no por lo que sentimos, sino por el compromiso con la causa de Él, entendiendo que Él es la mejor decisión y el mejor camino para nosotros cada día ir en la vida. Amén. Pero luego hay otra situación que también nos puede hacer difícil el caminar con Dios. Y también he escuchado este testimonio antes de personas que han dicho: yo intenté caminar con Dios, intenté ser un cristiano, pero me di cuenta que no podía vivir eso y más bien decidí apartarme y no seguir allá. ¿Sí ha escuchado usted eso? ¿Cierto?
¿Y por qué se da esa situación? ¿Por qué cree usted que se da eso? Porque ciertamente cuando empezamos a caminar con Dios, hay una gran lucha que se desata dentro de nosotros. La lucha entre el bien y la lucha entre el mal. La lucha entre el deseo de hacer lo bueno y la lucha también con nuestros deseos pecaminosos que batallan dentro de nuestro corazón. Pero eso no nos pasa solo a algunos. Eso le pasa a todos. Por eso miremos Romanos capítulo 7, verso 18 y 25. Romanos capítulo 7, verso 18 al 25. Y aquí está Pablo contándonos un poco acerca de su historia también, de vida. Y Pablo dice en el versículo 18 lo siguiente: yo sé que en mí, a saber en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Sí nos identificamos con esto? ¿Será que muchas veces hemos querido hacer algo bueno, pero hemos encontrado una gran lucha dentro de nosotros que nos lo pone tan difícil? ¿O será que también muchas veces cosas que sabemos que no debíamos hacer, cosas que están mal, sin embargo las hemos hecho? Y esa es la gran lucha y es la gran batalla que toda persona que camina con Dios va a experimentar. Y muchos en medio de esta lucha se cansan. Muchos en medio de esta lucha no entienden y piensan que la vida con Dios es algo imposible de vivir, es algo imposible de hacer, y más bien deciden apartarse y deciden volver atrás porque dicen: eso yo no lo puedo vivir, o eso nadie lo puede vivir, eso no es posible, ¿cierto? Pero algo que Pablo al final dice, ¿no? Después de esa agonía que él expresa acá, Pablo dice en el verso 25: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y una verdad importante, en medio de esta gran lucha que todos experimentamos con el pecado, con nuestra naturaleza pecaminosa, es que podemos descansar en la gracia de Dios y en la perfección de Cristo, y no en nuestra perfección. Podemos descansar en la gracia de Dios y en la perfección de Cristo, y no en la nuestra. Porque si Dios nos aceptara o nos salvara basado en nuestra perfección, ninguno de nosotros pasaríamos. Ninguno de nosotros seríamos dignos. Dios nos salva, pero no solo nos salva, sino que nos guarda y nos preserva para Él por su gracia y por la perfección de Cristo.
y no por la nuestra. Y eso es por así decirlo, una almohada en la cual podemos recostar nuestra cabeza y podemos descansar cada día. En que gracias a Dios por Jesús. Gracias a Dios que, como dice el Señor en Juan, si alguno hubiere pecado, ahora tenemos un abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Que si vamos al Padre por medio de Él, no importa si nuestros pecados fueren lo más sucios que fueren, por medio de la sangre del Cordero serán limpiados y seremos emblanquecidos. Gloria a Dios por eso. Podemos descansar en la gracia y en la perfección de Cristo, en medio de nuestra batalla, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros errores, en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras debilidades. Descansamos en Jesús. Pero en segundo lugar, necesitamos creer que hay perdón. Creer que hay perdón cuando fallamos. Primera de Juan 1:9 nos da una promesa muy especial, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esta es una de las promesas más especiales para nosotros, seres imperfectos, que tantas veces fallamos al Señor y que necesitamos recordar su promesa de perdón y de redención en medio de nuestros pecados. Que si confesamos nuestros pecados, ahora hay una condición, ¿no? ¿Cuál es la condición? Confesar, ¿cierto? No es cuando yo los oculto, sino cuando yo ¿qué? Los confieso, los expongo. Ahí es cuando soy redimido, restaurado. Así que cuando pequemos, lo que necesitamos hacer es, en lugar de ocultarlo, que es lo que naturalmente tratamos de hacer, en lugar de ocultarlo, necesitamos confesarlo, necesitamos sacarlo, necesitamos exponerlo, para que la gracia de Cristo y la obra de Cristo nos pueda limpiar y nos pueda restaurar. Y esa es una promesa. Cuando nosotros pecamos, vienen sentimientos de culpa, de condenación y de vergüenza, en donde nuestro adversario, el diablo, nos quiere hacer pensar que no hay perdón de Dios, que ya no hay opción, que ya usted no tiene arreglo, que ya usted nunca va a cambiar, que ya usted siempre va a ser así. Pero en ese momento necesitamos recordar que hay perdón por medio de Jesús, que hay salida de esa situación por medio de Jesús. Y podemos ir a Él y podemos confesar nuestro pecado y podemos creer en su perdón. Pero necesitamos creer en el perdón, porque muchas veces quizás llegamos a confesar y sin embargo después dudar del perdón de Dios. Y cuando Dios nos da una promesa, que si confesamos, que si hacemos nuestra parte, yo tengo que creer que Él va a hacer la de Él, perdonarme y limpiarme. Y ya no debo permitir que ninguna acusación, ninguna condenación, ni ninguna culpa más me atormente. Porque si el juez de todas las cosas ya me perdonó, ya me declaró inocente por medio de Cristo, ¿quién me condenará? ¿Quién me acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Y eso sucede cuando hemos fallado, pero cuando nos hemos arrepentido, no permitamos que el enemigo nos acuse más por algo que el Señor ha perdonado en nuestras vidas y por algo que el Señor ha limpiado de nuestras vidas. Pero luego, en medio de esta gran lucha y de esta gran batalla,
Necesitamos también estar dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros errores. Muchas veces nosotros podemos llegar a confundir las consecuencias con el hecho de que Dios no nos haya perdonado. ¿Qué significa eso? El que Dios nos perdone no significa que Él nos exima de consecuencias por nuestros errores. Dios ciertamente nos perdona cuando nos arrepentimos, pero muchas veces va a dejar consecuencias y va a permitir que nosotros vivamos y experimentemos consecuencias por los errores que hemos cometido, para que podamos ver el daño que eso puede causar y asimismo tengamos un mayor temor de pecar. Pero el hecho de que Dios permita que vivamos consecuencias de nuestros pecados, eso no significa que Él no nos haya perdonado. Él nos perdona, pero muchas veces, o quizás en la mayoría, hay consecuencias que tendremos que vivir, pero no es que Dios nos esté castigando, no es que Dios esté airado, no, ya nos ha perdonado, pero Dios, o más bien los errores nuestros tienen un efecto, tienen unas consecuencias que muchas veces tenemos que asumirlas con valor y tenemos que asumirlas con responsabilidad. Pero no podemos permitir que por eso dudemos de que Dios no nos ha perdonado, o pensemos que Dios no nos ha perdonado y que Dios está ahí castigándonos y dándonos duro por lo malo que hicimos. No, cuando yo confieso, Dios me perdona como Él lo promete, pero tengo que asumir que muchas veces mis errores traerán consecuencias y debo aprender a afrontarlas y con la ayuda de Dios superarlas y seguir adelante. Amén, seguir adelante. Y finalmente, ¿qué hacer? ¿Qué más podemos hacer en medio de esta gran lucha y gran batalla dentro de nosotros? Santiago 5:16 nos dice lo siguiente. Santiago 5:16 nos dice así: por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Volvámoslo a leer. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados. ¿Qué más podemos hacer en medio de nuestra gran lucha con el pecado? Hemos visto confesar a Dios nuestro pecado, creer en su perdón, asumir la responsabilidad por consecuencias, pero también algo más. Además de confesarle a Dios el pecado, también aquí la Biblia nos invita a confesarle a otros nuestros pecados. ¿Sí? Confesarle a otros nuestros pecados. Pero no lo hacemos como la iglesia tradicional lo ha querido utilizar, de pensar que otros nos van a poder perdonar o absolver de nuestros pecados. No, no lo hacemos para eso. Esta confesión que Dios nos invita a hacer aquí a otros de nuestros pecados no es para encontrar perdón de ellos, a no ser que sea a alguien que hemos lastimado y necesitamos pedirle perdón a esa persona por el daño que le hayamos hecho. Pero también en otros casos, este confesar a otros nuestros pecados es para lo que dice el versículo luego: y oren unos por otros. Entonces yo le confieso a otros mis pecados, no para encontrar perdón, sino para encontrar apoyo y ayuda en oración, para que yo no
siga cayendo ni siga practicando ese pecado. Hay pecados y hay cosas en nuestra vida que los podemos vencer fácil. Hay otros que no son tan fáciles de vencer, que no los podremos vencer nosotros solos, que necesitaremos la ayuda, el acompañamiento y el apoyo de otros. Que se unan a nosotros, que se unan en esa lucha, que se unan en esa batalla contra ese pecado, y en oración y en compañerismo y en consejo nos ayuden para poderlo vencer. Ese es el propósito de nosotros como comunidad. Ese es el propósito de nosotros como iglesia. Que cuando veamos a otro luchando con el pecado, nos podamos unir a esa persona y decir: ¿cómo yo puedo ayudarte para que tú puedas vencer ese pecado? Para eso es la comunidad, siempre y cuando la persona tenga el deseo de salir, ¿no? Porque si no tiene el deseo, pues ¿cómo se le va a poder ayudar? Pero si la persona entiende que necesita salir de eso y quiere hacerlo, se puede apoyar en nosotros como comunidad, como iglesia. Y no nos debemos escandalizar de eso, porque es que aquí no somos santos. En la práctica, en posición sí somos santos, pero en la práctica diaria estamos en un proceso de santificación, ¿cierto? Y somos todavía imperfectos. Y necesitamos todavía que el Señor nos cambie y que el Señor nos transforme cada día más. Y para eso Dios pone a otros a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que podamos tener la libertad y la confianza de apoyarnos y ayudarnos unos a otros a vencer el pecado, a vencer el mal y a caminar como Dios quiere que caminemos. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta gran batalla? Confesar a otros, contarle a otros. Ahora, no puede ser a cualquiera, ¿no? Tienen que ser personas confiables, personas de buen testimonio, ¿cierto? Y les contamos de nuestras luchas, les contamos de nuestros pecados y les pedimos que nos ayuden a orar, que nos ayuden en consejo, que nos ayuden en compañerismo. ¿Usted cree que se logra más uno solo o logran más varios? Siempre hacemos más cuando somos varios los que hacen algo, ¿cierto? Y Dios sabe eso. Y parte de dejar pecados, parte de superar cosas en nuestra vida es entender que muchos de ellos no los vamos a poder superar solos. Vamos a necesitar apoyo, a compañía de otros, y necesitamos aprender a levantar la mano y a decir: yo necesito ayuda, yo necesito apoyo, yo necesito compañía. Es mejor, y Dios nos dará victoria si así lo hacemos, porque para eso pone la comunidad a nuestro alrededor, para que nos dé apoyo y para que nos dé ayuda. Filipenses 1:6 nos dice algo muy especial, una promesa. Filipenses 1:6: estando convencidos de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y en eso estamos todos nosotros aquí. Estamos en ese gran proceso de perfeccionamiento, de santificación, cada día en las manos de nuestro Maestro, de nuestro alfarero, de nuestro Señor. Pero gloria a Él, que nuestra salvación no depende de nuestras obras, méritos, sino de los méritos y obra de Cristo. Y por eso, con toda libertad y confianza, ahora estamos siendo cambiados por Dios, no desde la posición de extraños, sino desde la posición de hijos e hijas de Dios por medio de Jesús. Y eso hace que este proceso, aunque sea difícil y doloroso, nos lleve cada día a entender
que podemos descansar y refugiarnos en el Señor, a pesar de lo que pueda pasar en nuestra vida. Y entonces podemos confiar en Dios a pesar de que muchas veces pequemos, a pesar de que muchas veces fallemos. Podemos seguir confiando en Dios y caminando con Dios. La solución no es apartarnos de Dios. Es como cuando alguien tiene una enfermedad. La solución de la enfermedad no es alejarse del médico. La solución de la enfermedad, ¿cuál es? Buscar más al médico. Por eso cuando nosotros pecamos, en lugar de alejarnos de Dios, lo que más tenemos que hacer es buscar al médico de médicos, buscar al único que nos puede dar perdón y que nos puede ayudar para salir de nuestros pecados. Jesús, quien está dispuesto para hacerlo. Y Él quiere que nosotros confiemos en Él a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, a pesar de lo difícil que pueda ser la vida. Sigamos confiando en el Señor. ¿Qué tal si nos colocamos de pie, por favor, en esta mañana? Y hablamos cada uno con el Señor. No sé cómo pueda estar su confianza, su fe en Dios hoy, pero quisiera que nos tomáramos un espacio con toda libertad para revisar esto en nuestra vida hoy. Señor, venimos delante tuyo y te queremos pedir que nos ayudes a mirar cómo está nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a mirar cómo está nuestra fe, cómo está nuestra confianza en ti, Señor. Padre, hay tantas cosas que pueden llegar a dañar nuestra fe, pueden llegar a dañar nuestra confianza, Señor, y al menos hemos podido hablar de estas dos hoy, Señor, como muchas veces cuando no sentimos nada, pensamos que tú no estás ahí, pensamos, Señor, que no vale la pena, porque estamos siguiéndote basados en lo que sentimos y no en lo que debemos creer y no en lo que es verdadero, Señor. Hoy oramos, Señor, y hoy te pedimos que nos ayudes para seguirte, no movidos por sentimientos y emociones, sino por el entendimiento de lo que es correcto, de lo que es verdadero, Señor, por convicciones, por un compromiso de seguirte a ti, Señor, independientemente lo que pase, independientemente lo que suceda, Señor. Hoy oramos, Padre, y hoy te pedimos que nos ayudes a no ser de doble ánimo, a no ser inconstantes, porque estamos fundamentando nuestra vida en emociones y en sentimientos. Ayúdanos a ser cristianos de compromiso, Señor. Ayúdanos a ser cristianos de convicciones, Padre. Que aunque muchas veces el camino sea difícil, que aunque muchas veces el camino sea pedregoso, espinoso, Señor, doloroso aún, Padre, podamos seguirte con fidelidad, Señor. Podamos mantenernos anclados a ti, Señor. Podamos mantenernos fieles a ti, aunque duela, aunque sea duro, Señor. Podamos seguir adelante contigo, Jesús. Podamos seguirte, Señor, sin importar lo que venga, sin importar lo que pase, Señor. Que podamos decir, Señor, como Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Señor, aunque puedan arrebatarnos o quitarnos muchas cosas, Señor, nada de eso, Dios, como dice Romanos, Señor, nos pueda separar de tu amor.
nos pueda alejar de tu amor, nos pueda apartar de ti, Señor. Que haya en nosotros una determinación, Señor, en el corazón para seguirte cada día, Señor, con compromiso, Jesús, con compromiso, Señor. Pero también oramos hoy, Señor, que nos ayudes a aprender a lidiar con nuestra humanidad, Señor, con esta naturaleza pecaminosa, Dios, que lucha y batalla dentro de nosotros, Señor, para alejarnos de ti y para llevarnos a hacer lo malo, Señor. Hoy oramos, Padre, y hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener la valentía para confesar nuestras debilidades, nuestros pecados, Señor, y poder, Padre, creer en tu perdón, Señor, y dejarnos ayudar por otros, Padre, por otros, Señor. Y en este punto yo le invito a que usted ore en esta mañana, y si tiene algún pecado para confesar que no ha confesado, yo le invito que esta sea la oportunidad en que lo haga. Confiéselo ahora delante de Dios. Confiéselo con libertad al Señor en esta mañana y crea en el perdón de Dios y reciba el perdón de Dios y sea libre de la condenación, de la culpa. Sea libre hoy de la vergüenza. Sea libre hoy de la cautividad, porque para eso vino el Señor, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ciertamente hoy Jesús está aquí con nosotros. Maestro está aquí hoy, extendiendo su mano para levantar al caído, extendiendo su mano para levantar y fortalecer al débil. Confiese con toda libertad al Señor. Si hay algo por confesar, hágalo en esta mañana allí con toda libertad delante de Dios, con toda sinceridad en esta mañana. Permita que Dios obre en su vida. Pero también, si tiene que confesarle algo a alguien, si está luchando con algo difícil que no ha podido superar, piense a quién se puede acercar para buscar ayuda, para confesar esa lucha, ese pecado que usted tiene, y para poder encontrar y recibir la ayuda que Dios le quiere dar a través de otros. Ore allí y tome esa decisión, tome esa determinación. Pídale a Dios que le guíe a quien se pueda acercar y hágalo. Acérquese a otros y confiese su debilidad, confiese su lucha, confiese su batalla y pídale a otros el apoyo en oración, el apoyo en compañerismo, para que usted y yo podamos vencer y podamos seguir al Señor y nuestras debilidades o pecados no nos impidan hacerlo. Señor, gracias por dejar a otros, Padre, en quienes nos podemos apoyar, en quienes podemos recibir ayuda, Señor, en medio de este caminar, Padre, y podamos así, Señor, vencer en nuestros pecados, vencer en nuestras debilidades, vencer, Señor, no solos, porque por eso nos dejaste a otros, para ser apoyados, acompañados y ayudados. Hoy oramos, Señor, que nos ayudes, Padre, a ser de apoyo para otros y a buscar apoyo y ayuda en otros también, Dios. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, hoy. Oramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran
yo soy, me rindo A ti, Señor. a ti, el Todopoderoso, el que es y quien será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, la doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad, y que siempre viva en tu voluntad. Que así pueda ser, Señor. Te lo pedimos juntos hoy, Señor.